Hey, ¿qué tal usuarios de YouTube y medio o existentes suscriptores? Espero que estén bien, aquí les traigo el siguiente capítulo del FIC, me pregunto cuándo saldrá este capítulo, seguramente será para octubre o algo así, si lo ven después significa que sigo sin saber cómo organizarme. De cualquier forma recuerden dejar su like, comentar y compartir, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Capítulo 20. El secreto del poder, los misterios de los seres divinos. Todos los ángeles presentes se habían puesto de pie para admirar el enorme y nuevo poder manifestado del familiar de Zero. Dioses y mortales se miraban entre sí confundidos ante las expresiones de asombro, confusión y cierto temor en el rostro de cada uno de los ángeles, sin mencionar la cara de suma sorpresa del mismo Daishinkan, quien no perdía ningún detalle de la presente batalla, pues sea lo que fuere que estaba pasando, el presente poder del familiar era señal de que todos debían prestar atención a la pelea que tendría contra Jiren. El aura de color azul oscuro se hacía menos intensa, dejaba mirar al familiar agitado, parecía que apenas podía moverse, sin mencionar que su energía había vuelto, y con ella su regeneración, además de una serie de látigos de colores entre grises y negros, que estaban saliendo de la espalda del familiar, pero solo manifestados como un fantasma, como la cola de un pavo real, le daban una apariencia aterradora a Múgico, quien no parecía poder hablar, de hecho parecía estar en una especie de trance, casi como si estuviera poseído. El fuego azul que rodeaba al familiar se fue achicando poco a poco, lo suficiente para cubrir el cuerpo del familiar por completo, dejando mirar al mismo ya sin lo que había quedado de su camisa blanca. Su mirada subió lo suficiente para ver al rostro de Jiren, dejaba ver que sus ojos no poseían aquellas manchas blancas que normalmente se le hacían presentes durante el modo cero. Ahora los ojos del familiar eran completamente negros, únicamente reflejaban la luz azul de su propia aura, de poder que imponía respeto a todos los seres que gobernaban los 12 universos. ¿Qué clase de energía es esa?, preguntó Jiren extrañado, su mirada era seria, sentía el mismo temor instintivo que los demás, pero su propia valentía le impedía querer alejarse, incluso se había colocado en guardia, esperando cualquier movimiento que el familiar pudiera hacer. El familiar respiraba pesadamente, como si cada segundo que mantenía en aquella forma le costara mucho más de lo que parecía, llevaba su cuerpo más allá de todo límite que antes conociera, y parecía no cansarse por ello. Jiren tomó la iniciativa, intentó atacar directamente con un golpe recto, mismo golpe que fue evitado por el familiar, quien no se había movido de su lugar, simplemente había movido ligeramente su cabeza, fue un movimiento veloz que no pudo salir de ninguna otra manera más que prácticamente prediciendo el ataque del gris, pues ese mismo tiempo de movimientos pareció ser sacado del ultra instinto de Goku, pues parecía que el familiar había reaccionado de forma automática contra el posible daño que recibiría de parte de Jiren. Los ataques del marciano continuaron, pero el familiar no se movía del lugar, estaba de pie, y conforme el alien iba golpeando, el pelinegro simplemente dejó de evitar todos los golpes, comenzó a recibirlos, como un saco de boxeo, era movido por los ataques, pero algo andaba mal, y Jiren lo había notado. Sus golpes acertaban por completo, pero el efecto no era de daño, simplemente parecía que el familiar se movía por la fuerza del golpe, como pegarle a una pelota, el cuerpo del pelinegro solo reaccionaba, pero no parecía sentir nada, así como no se veía daño alguno en su cuerpo, sus heridas se habían sanado, todo mientras Jiren comenzaba a confundirse por lo que estaba presenciando. Tras dejar de golpear a Múgico, Jiren se quedó de pie, miraba cómo el chico se recuperaba de los golpes, así como había vuelto a la misma posición que antes, parecía que no le había hecho nada, incluso después de recibir ataques sin cesar. ¿Qué está haciendo? Se dejó golpear por completo. Preguntó Issei confundido, no entendía qué era lo que su maestro estaba haciendo. Múgico es un presumido, pero no tanto como para dejarse golpear solo para verse más genial, ¿estará planeando algo?, preguntaba Louise, sabía que el familiar no se estaba dejando golpear solo porque sí, algo estaba pasando, el chico no parecía estar consciente del todo, incluso si lo comparaban con la apariencia de un sonámbulo, Múgico parecía más ido. Su energía no ha disminuido, pero parece que tampoco puede moverse en ese estado, parece que está buscando la forma de acostumbrarse a esa energía, parece ser demasiado para su cuerpo como tal, mencionó Per. Entonces, ¿su poder es demasiado para su cuerpo? Pensaba que ya había logrado usar todo su poder en el combate de Joseph.
Preguntó Emilia, preocupada por el familiar. El límite de su poder creció al aprender a manejar el ki divino, pero parece que es algo más, no es un poder como tal, tiene similitud con la doctrina egoísta, pero pareciera que su manifestación funciona de forma diferente. Si me lo preguntan, probablemente estemos viendo a Mugiko usar su verdadero poder por primera vez. Afirmó Jerez, quien a pesar de tener una sonrisa por ver que su peleador podía seguir de pie en la arena, no entendía nada de lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué fue lo que vimos antes? Si se supone que su poder máximo había sido dominado durante el enfrentamiento con Joseph. Preguntaba Ram. Mugiko siempre ha tenido un potencial que casi parece ilimitado, pero lo único que había hecho era dominar el poder que no podía usar, y gracias a poder controlar su propio poder, es que ahora pudo entrar a un nuevo nivel, es decir que ese poder lo ha tenido guardado, pero al no poder controlar su energía como debía, no había forma de poder soltar tal poder. Bueno, eso me imagino. Respondió Rem. Si es así, entonces es una nueva fase del modo cero. No pareciera tener demasiado sentido, y como dijo la señorita Jerez, pareciera que su propiedad es similar a la del Ultra Instinto. Comentó Louise. Sour, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que le está pasando a Mugiko? Preguntó Jerez a su ángel, quien se había quedado callado, solo miró a la diosa. No puedo hablar sobre eso. Respondió secamente el ángel, mirando de reojo al gran sacerdote, quien parecía sumamente interesado en la pelea de Mugiko. ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué le pasa a ese tipo? ¿Por qué los ataques de Jiren no le hacen nada? ¿Qué clase de poder es ese, Margarita? Cuestionó Bermuda, la ángel de su universo, quien no respondía ante las preguntas de todos los miembros del universo 11, estaba muda, como en shock. Su velocidad de reacción incrementó, incluso se asemejaba a la del Ultra Instinto de Son Goku con Echo Touhou. Sin embargo, luego de demostrar que su velocidad de reacción incrementó, se dejó golpear, y aparentemente Jiren no logró hacerle nada. ¿No puede ser la doctrina egoísta? ¿Qué clase de poder es ese? Preguntó Toppo mientras analizaba el combate que estaban teniendo el par de guerreros. Mugiko respiraba pesadamente, estaba calmando sus emociones, al mismo tiempo que se daba la tarea de sentir la clase de energía que su propio cuerpo estaba presentando, pues era extraño, sentía que el poder era enorme, su cuerpo se sentía pesado, pero la energía hacía que se sintiera ligero a pesar de todo, sin mencionar la presión que Jiren ejercía sobre de él. El familiar redujo la enorme aura de poder que le estaba rodeando, parecía ahora estar a ras de su piel, como si su poder hubiera disminuido, pero aún así, esa sensación de terror no dejaba de sentirse en los presentes. Parecía que lo único que se había reducido fue el poder que se había desatado y la presión que él mismo ejercía. La posición de Mugiko volvió a ser erguida, al fin estaba como si nada frente de Jiren, parecía que al haber reducido la cantidad de energía que se había liberado ahora podía moverse más libremente. El familiar comenzó a mirar sus manos, su cuerpo, comenzaba a sentir lo que realmente su cuerpo le decía, era como tener 5 voces en su cabeza, y cada una quería tener el mando, pero al mismo tiempo ninguna se atrevía a tomarlo, por lo que solo le quedó tratar de coordinar a todas las instrucciones que estaba recibiendo al mismo tiempo, pues la presión de aquella energía era tanta que el mismo Mugiko se sentía sumamente pesado, parecía que llevaba media tonelada encima, y aún así era capaz de mirar a su oponente lento. No me importa lo que sea que estés haciendo para mantener esa clase de energía, terminaré esto. Afirmó el gris, quien volvió a lanzarse contra del familiar, el cual bloqueó el puño de Jiren sin menor esfuerzo, parecía que ahora era más veloz que su contrincante, y de la misma forma, el aura de tono azul oscuro y grisáceo que rodeaba su cuerpo cambió en el puño que formó el familiar, pasó a tener un tono rojo similar al que tenía cuando peleaba normalmente con el modo cero, con la diferencia de que esta brillaba más, y tenía un tono más similar al de la sangre coagulada. El aura únicamente cambió en el brazo del familiar, quien golpeó en el abdomen de Jiren, impresionando a todos, no solo por haber acertado un buen golpe en su adversario, sino que incluso había doblado de dolor al mismo, pues Jiren no tuvo de otra más que sostener su estómago al sentir casi que este se iba a salir de su cuerpo por la enorme presión del golpe del familiar, y eso sin contar la sorpresa que se llevó, pues de la nada la fuerza de Mugiko había incrementado enormemente.
Mugiko miró serio a su puño, parecía que ni él mismo se lo creía, todo mientras Jaden se recuperaba, gritó de rabia y manifestó su propia aura de color rojo brillante tornando a un naranja rojizo, que estalló como formando un sol en miniatura, presentando a la energía del gris, quien arremetió con mucha más fuerza al familiar, quien comenzó a evitar los ataques como podía, todo mientras el aura de tono azulado gris le rodeaba, y solo cuando el familiar atacaba, sus extremidades eran rodeadas por una energía igual pero en tono rojizo, incluso parecía cambiar a uno amarillo oscuro por momentos, parecía que el aura del familiar cambiaba de color por momentos, y todo mientras peleaba contra el guerrero más fuerte del universo 11, quien comenzaba a desesperarse al mirar que sus golpes no hacían nada al pelinegro, pues la velocidad de este había aumentado de sobremanera, así como su fuerza al momento de acertar cada ataque, realmente parecía que estaba peleando contra un adversario completamente diferente. La fuerza de Mugiko es sorprendente, ahora no solo puede pelear contra Jiren, lo está superando enormemente. Afirmaba Louise, entre orgullosa y sorprendida, veía la pelea con emoción, y procuraba dejar de parpadear, pues no quería perderse ni un solo detalle de lo que estaba mirando. Ese poder es asombroso, ¿cómo es que consiguió algo así? Si él supiera que podía llegar a algo como eso, ¿nos hubiera dicho no? Preguntaba Emilia, quien estaba en las mismas que Louise. Él siempre ha sido de guardarse sorpresas, no me sorprendería que no lo hubiera hecho. Afirmó Ram. Sour, ¿qué clase de entrenamiento le diste? ¿Ni siquiera eso puedes decirnos? Preguntó Jerez a su ángel, estando igual de embobada que Louise y Emilia, pues estaba feliz de ver cómo su guerrero estaba tomando delantera en el combate. Mugiko, yo no lo entrené para esto, ese tipo. De saber que podría hacer algo así nunca lo hubiera entrenado. Afirmó Sour, parecía tener cierta rabia. ¿De qué hablas? ¿Por qué? Preguntó la diosa de la destrucción, quien no obtuvo respuesta alguna. Él está comenzando a jugar con el poder que ahora tiene, disminuyó la energía que estaba expulsando para no desperdiciar energía ni desgastarse, así como está aprendiendo a jugar entre cada uno, está aprendiendo a un ritmo extremadamente acelerado. Afirmó Sour, quien parecía muy tenso por lo que estaba mirando, y aparentemente todos los ángeles estaban igual. Ese chico aprende a un ritmo enormemente rápido a cómo manejar ese poder, parece que de alguna forma está logrando obtener un control sobre ello, incluso si es algo muy primitivo o básico, lo está logrando a una velocidad que no pensé observar. Comentó el ángel del universo 7 con semblante serio, Witch. La fuerza de ese tal Mugiko incrementa de forma monstruosa, está acostumbrando su cuerpo a ese poder, se está haciendo más fuerte, será mejor que Jiren lo elimine lo más pronto que pueda. Afirmó con voz severa Margarita, ángel del universo 11, alterando a todos los presentes. Está usando todo lo que ha aprendido a lo largo del tiempo. Mencionó Emilia. Es verdad, es lo mismo que hizo Son Goku y Koneko, está buscando la forma de mantener ese poder. Comentó Ren. Desde que lo conozco, él siempre ha aprendido a usar su energía por sí mismo, pero incluso cuando no podía llegar más lejos o no sabía qué era lo que le hacía falta, buscaba la ayuda necesaria, fue directamente a entrenar con Shui, aprendió todo lo que pudo, leyó tantos libros como pudo de Lugúnica, aprendió y enseñó a ustedes dos, entrenó con todos los Kaiosamas, y poco a poco siempre fue desbloqueando y dominando su propio poder escondido, y cuando aprendió a usar el ki divino, por fin pudo dominar su propia energía base. Él no está teniendo un incremento, ni es una transformación, simplemente aprendió que su poder va más allá, aprendió a dominar la energía que su cuerpo siempre tuvo naturalmente, y ahora encontró ese plus dentro de sí. Mi familiar, nunca fuiste débil, tu poder jamás se había manifestado, lo que lograste todos estos años fue madurar tu cuerpo, mente y corazón para que al momento de llevar todo más allá de sus límites, tu verdadera fuerza estallara, ¿es eso lo que está pasando? Él jamás había mostrado su energía, lo único que vimos era una persona que no podía controlar su propia fuerza, y ahora él, ya que controló esa fuerza, pudo por fin ir más allá. Parece que no me equivoqué en mi invocación, cuando pedí al familiar más fuerte, acerté completamente,
Y eso que pedí fue lo que obtuve, ahora estoy mirando por fin veo de lo que eres capaz, por fin veo a ese familiar más fuerte, y lo que más me emociona pensar, es que esto pudiste despertar tu energía, por fin pudiste manifestar tu verdadero poder Mugiko, ahora mismo no me importa ninguna promesa, no me importa si me escoges o no, simplemente con ver este momento, con verte así, tan fuerte, no necesito nada más, pues pase lo que pase, siempre serás mi familiar, siempre serás el familiar de Zero, Mugiko. Louise habló entre lágrimas, su orgullo no podía estar más por los cielos, la chica aguantaba las ganas de llorar como podía, y ese sentimiento que tenía, fue transferido a las demás, quienes comenzaron a gritar en apoyo al familiar. Mugiko se movía velozmente, evitaba todo ataque que era lanzado por Jiren, atacaba y acertaba siempre, incluso estaba comenzando a romper las ropas del gris, el cual comenzaba a desesperarse por no poder acertar como quería en el pelinegro. Yami y Vegeta habían detenido su combate por ver la transformación de Mugiko y la pelea del mismo contra del gris. Ese maldito, ¿qué clase de energía es esa? ¿Por qué todo mundo está despertando poderes asusta dioses menos yo? Quejó el príncipe Saiyajin, mirando la pelea, sin perder pista de Yami, quien comenzó a moverse alrededor del Saiyajin. Mugiko es nuestro líder por una razón, no es porque nos caiga bien o porque sea el más fuerte. Yami comenzó a hablar, se movió velozmente ante el Saiyajin, llegó hasta su abdomen y golpeó con fuerza, doblando a Vegeta por la fuerza del golpe. Es porque él ha sido quien nos impulsó a todos de alguna forma, es porque él fue quien nos unió como viajero de mundos, él enseñó a todos, nos unió como familia sin darse cuenta y nos protegió, Mugiko es nuestro líder porque de no ser por él, ninguno de nosotros nos conoceríamos. Afirmó Yami, comenzando a intercambiar ataques con Vegeta, quien se iba a quedar atrás de ninguna forma. Jiren intentaba atacar al familiar, pero este parecía no ceder, sin embargo, su estado no era precisamente bueno, pues el cansancio se podía notar en el rostro de Mugiko, quien no podía perder un momento la concentración, a sabiendas de que la fuerza y velocidad de su adversario estaba en incremento constante, pues Jiren se hacía cada vez más fuerte, sus golpes eran más veloces y era más difícil de evadir, para suerte del familiar, la mayoría de los golpes del marciano no se sentían, o por lo menos no le hacían daño, más parecía que el gris no tenía límite, su poder incrementaba enormemente, incluso cuando parecía que el de Mugiko también lo hacía. Los dos intercambiaban ataques enormemente poderosos, hacían temblar la mitad de la arena de pelea en la que estaban los dos luchadores, misma que se había partido por la enorme fuerza que ambos contrincantes presentaban. Cada golpe resonaba en todo el mundo de la nada, parecía hacer temblar la arena de pelea, destellos de poder salían disparados con cada puño, desintegraban escombros a lo lejos, y la presión que estaba comenzando a ejercerse por la inmensa cantidad de poder de ambos peleadores comenzaba a menguar la resistencia de toda la plataforma, misma que ya de por sí estaba en las últimas a causa de la pelea de dimensiones similares que estaba ocurriendo en el otro lado de la arena. El poder de los guerreros más fuertes de los universos retumbaba por toda la zona, las personas en las gradas sentían cómo aquellas fuerzas recorrían todo su cuerpo, les hacían temblar hasta la columna, el sudor frío que recorría por todos los que observaban aquellos combates se hacía más intenso, y los reyes del todo gritaban extasiados al mirar un par de combates excelsos de poder, energía y emoción, mismos que eran predestinados a impedir la destrucción de cada bando. Jiren y Mugiko peleaban de forma sangrienta, pues ambos comenzaban a dejar ver heridas graves, mismas que parecían no afectar demasiado al ánimo de ambos, más su estado parecía más cansado, especialmente de Mugiko, quien parecía estar reduciendo el aura de azul grisáceo que le rodeaba cada vez más, amén de que su capacidad de controlar tal energía parecía estar desapareciendo a medida que el combate continuaba, pues cada vez parecía estar más y más cansado. Jiren acertó un ataque directo en el rostro de Mugiko, quien se había doblado por la fuerza del mismo, manifestó una energía amarilla en una de sus piernas y pateó velozmente, acertando en el rostro de Jiren, quien apenas si pudo ver de dónde fue que llegó el golpe. Mismamente ambos se colocaron en guardia, comenzaron a intercambiar golpes nuevamente mientras se movían por toda el área de combate que podían, hasta que Mugiko recibió una patada doble que le clavó al suelo, para luego ser nuevamente golpeado por Jiren en el abdomen, atravesando todo el suelo, partiendo la plataforma, al mismo tiempo que ambos se estrellaban en un enorme resto de escombro de arena de pelea que flotaba por debajo de la plataforma. Jiren tomó al familiar del cuello, lo levantó y al mirar que aquella energía que él mismo tenía estaba desapareciendo sonrió levemente. ¿Dónde quedó tu fuerza? Mugiko.
Preguntó con sarcasmo el gris, quien, imponente, golpeó consecutivamente al pelinegro, comenzando a usarlo de saco de boxeo, todo mientras aquella aura de energía desaparecía. Mugiko alcanzó a acertar un golpe más en el rostro de Jiren, quien se movió bruscamente hacia atrás, recibiendo un gancho en el estómago y nuevamente una patada en el rostro, para tener que resistir una esfera de energía creada por el familiar. La explosión de la energía de Mugiko movió a Jiren hasta el borde de la plataforma, mientras este comenzaba a sentirse presionado por la energía del pelinegro, hasta que miró al mismo, pues Mugiko estaba agotado, parecía que apenas podía estar de pie, sus piernas estaban temblando otra vez, sabía que no podría durar mucho más, así que decidió apurarse y arremeter con lo que le quedaba de fuerza hacia Jiren. El gris miró imponente al pelinegro, con fiereza interceptó a Mugiko y le golpeó fuertemente en el estómago, obligándolo a escupir sangre y enterrándolo nuevamente en el suelo, así como moviendo su brazo para arrojarlo a otro trozo de arena flotante a lo lejos, disparando al mismo una enorme esfera de energía de color rojizo que se dirigió con enorme velocidad al familiar. Mugiko observó aquella energía dirigirse a toda velocidad contra de sí, lo único que pudo hacer con el poder que aún conservaba de aquel estado fue tratar de repeler la energía con una esfera de poder propia, cosa que no sirvió de nada, pues el familiar se quedó sin energía. El cuerpo de Mugiko se cubrió de un aura de tono verdoso opaco, casi tornando a un gris musgoso, mientras cruzó los brazos para aminorar todo lo posible el daño de aquella energía, la cual chocó contra suyo, explotando y llenando de luz y calor todo el mundo de la nada. Mugiko salió disparado, se salvó al caer en un escombro alejado y casi al fondo del mundo de la nada, estando a punto de ser eliminado, pues aquel fragmento de la enorme plataforma apenas era más grande que él. El familiar yacía inconsciente en el suelo de aquel escombro flotante, había perdido el aura de energía que le estaba rodeando, y la presión que generaba aquella energía también se había desvanecido, por lo que estaba prácticamente derrotado. Jiren no iba a esperar, no se podía arriesgar a que el familiar se recuperara y mucho menos a que usara nuevamente esa clase de poder contra sí, por lo que, decidido, apuntó y formó una nueva esfera de energía para tratar de eliminar al familiar. Yami llegó velozmente e intentó cortarle antes de que este eliminara a Mugiko, sin éxito, pues el gris se movió sin problema y evitó el ataque de la rubia sin problema, al mismo tiempo que Vegeta caía desde la plataforma superior. Tú y tu maldita costumbre de abandonar las peleas, quejó el príncipe. Somos 3 guerreros de cada universo, no veo razón para hacer equipo, comentó Yami, al mismo tiempo que se colocaba en guardia, quería darle tiempo a Mugiko para que se recuperara. Como quieran, igual me encargaré de eliminarlos, afirmó Vegeta. ¿De verdad? ¿Crees poder ganar? ¿Es en serio?, preguntó Jiren de forma arrogante. Yo lo que sé, es que nuestro universo ganará, es todo lo que sé, de una u otra forma, ganaremos, no por mí, sino por todos ellos, afirmó Yami colocándose en guardia, preparada para pelear. El torneo del poder está llegando a un punto sin retorno, el universo 2 está en más problemas que nunca, ¿qué será de Mugiko? ¿Por qué es que los ángeles se pusieron así al ver su energía?